Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un tutorial que me han estado pidiendo mucho de manera insistente aquellas personas que trabajan en PowerPoint sus agendas. Y bueno, ellos quieren saber cómo hacer el fechado automático desde PowerPoint. Debo decirles que no es mi manera favorita, porque hay otras maneras más prácticas y más sencillas y más rápidas. Sin embargo, sí es importante que ustedes conozcan este tipo de herramientas, ya que si no tienen un programa más avanzado como sería un InDesign o un Corel, pues siempre es importante hacer lo mejor que ustedes puedan con lo que tienen a su alcance. Y bien, lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a fechar automáticamente en PowerPoint, tenemos que crear un archivo Excel en el cual ustedes van a colocar los datos que ustedes requieren en su agenda. En mi caso voy a hacer una agenda diaria del 2022 y para ello debo crear las siguientes columnas. En la columna A, en la fila 1, voy a poner la palabra fecha. Allí es donde yo voy a colocar las fechas del 2022. Primero tengo que poner el primer día del 2022, que sería el 1 de enero del 2022. Doy Enter. Voy a colocarme en la fila 2, donde hace crucecita, voy a jalar hacia abajo hasta llegar al último día del 2022. Una vez que yo haya llegado al 31 de diciembre del 2022, voy a subir nuevamente y voy a colocar otra columna que voy a llamar día. Yo en mi agenda quiero que venga el nombre del día de la semana y que venga la fecha, entonces necesito obtener el día de cada fecha. Para ello voy a utilizar la siguiente fórmula. Voy a colocarme en la fila 2 y voy a colocar el signo de igual. Voy a poner la palabra texto. Voy a abrir un paréntesis. Selecciono la columna, que en este caso sería la A2. Voy a poner una coma y voy a abrir comillas. Posteriormente voy a poner 4 veces D, cierro las comillas, cierro el paréntesis y doy Enter. De esta manera ya me está dando el nombre del día de la semana. Quiere decir que el 1 de enero del 2022 empieza en sábado. Me coloco en la fila 2, donde hace crucecita. Voy a dar doble clic y de esta manera en automático se va a colocar el día de cada uno de los días que tenemos en nuestras fechas. Bien, yo en mi agenda no quiero que aparezca el día de la semana con minúsculas. Quiero que la primera letra sea una letra capital. Para ello voy a colocar otra columna que también voy a llamar día. Y aquí voy a colocar una fórmula para poder obtener el día de la semana, pero con la primera letra en mayúscula. Y para ello voy a colocar la siguiente fórmula, iniciando con el signo de igual. Posteriormente voy a poner nom propio. Aquí me aparece, abro paréntesis. Y voy a seleccionar la columna donde se encuentra la palabra que yo deseo convertir a nombre propio. En este caso sería la columna B desde la fila 2. Voy a cerrar paréntesis, doy Enter. Y aquí vemos cómo se ha convertido el sábado en minúsculas todas a el sábado con la primera letra en mayúscula. Me coloco donde hace cruz y voy a dar doble clic para que me obtenga el nombre propio de mis días de la semana. Una vez hecho esto, la columna C es como realmente yo quiero que aparezca en mi agenda. Voy a seleccionar la columna, doy clic derecho y voy a seleccionar copiar. Ahí mismo, colocado en la columna C, voy a pegado especial y voy a seleccionar la opción valores. Aquí vemos que ya nos ha pegado los valores, ya no tenemos fórmula, entonces podemos eliminar la columna B. Para ello me voy a la columna B, selecciono clic derecho, eliminar.
Y de esta manera ya nada más tengo las únicas dos columnas que yo necesito para mi fechado de mi agenda diaria, que sería la fecha y el día. ¿Ok? Una vez que yo tengo mi archivo Excel, lo que tengo que hacer es guardarlo. Y para ello, fíjense bien cómo es que lo tenemos que guardar. Me voy a ir a archivo, voy a dar guardar como, y lo voy a guardar. Lo voy a guardar en equipo, en mi caso. Voy a dar examinar. Voy a abrir una carpeta especial para este ejemplo. Me voy a ir aquí a donde dice agendas, nueva carpeta, y voy a poner ejemplo. Aquí es importante decir que el archivo Excel y el archivo PowerPoint que yo creé debe estar ubicado exactamente en el mismo lugar, es decir, los dos archivos juntos. Bien, mi archivo yo le voy a poner el nombre de fechas al archivo Excel y lo voy a guardar con la extensión libro de Excel habilitado para macros, que es la extensión .xlsm. Es muy importante que sea la opción libro de Excel habilitado para macros, porque si no lo hacemos de esa manera, nuestro fechado no podrá ser posible, al menos no con la macro. ¿Ok? Ya tenemos nuestro archivo Excel. El paso número 2 es tener nuestro archivo PowerPoint. El archivo PowerPoint, en este caso les decía, es para una agenda diaria. Ustedes la podrán hacer semanal. Sería un procedimiento más laborioso, pero es básicamente ir sumándole más columnas a nuestro archivo Excel, ¿no? El procedimiento sería el mismo. ¿Qué necesito en mi agenda? Necesito el día, que sería el nombre del día, y necesito la fecha. Vamos a colocar la palabra día, como lo notamos aquí, debe estar dentro del signo menor que, mayor que. Igualmente, la palabra fecha debe estar dentro del signo mayor que, menor que, obviamente dentro de un cuadro de texto. Vamos a guardar nuestro archivo dentro de la misma carpeta donde hemos guardado nuestro archivo Excel. Es importante, les decía ahorita, que estén guardados dentro de la misma carpeta. Yo lo tengo dentro de la carpeta ejemplo y lo voy a guardar con el nombre de base. ¿Ok? Ahora, aquí en mi archivo Excel, olvidé comentarles, voy a cambiarle al nombre de la hoja, le voy a poner otro nombre. Para ello selecciono la hoja, clic derecho, cambiar nombre, y aquí le voy a poner datos. Ahora vamos a crear la macro. Para crear la macro debemos de tener el código, el cual yo se los voy a pasar. Si ustedes entran a mi grupo de aprendizaje, ahí se los voy a colgar este archivo para que ustedes obtengan la macro y batallen un poquito menos para crear su fechado. Lo van a encontrar en la sección de archivos. Paso número 3, crear nuestra macro, y vamos a ir al menú archivo, abrimos, vamos a opciones. Una vez que le damos clic a opciones, vamos a ir a la función personalizar cinta de opciones y vamos a colocar una palomita en esta parte donde dice desarrollador. Damos a aceptar y aquí nos ha activado la pestaña de desarrollador. Una vez que hemos activado esta pestaña, vamos a ir a la pestaña y vamos a dar clic donde dice Visual Basic. Damos clic y aquí vamos a observar que nos está diciendo que estamos en la hoja 1 del archivo que tenemos abierto.
Vamos a colocarnos en esta carpetita donde dice Microsoft Excel Objetos. Ahí vamos a dar clic derecho y vamos a dar en la opción insertar y luego nos vamos a módulo. Una vez que nos ha insertado el módulo, nos vamos a ubicar en esta capa donde dice módulo 1 y ahí vamos a pegar el código que les he dejado en el grupo. Y ahora vamos a explicar lo que significa este código. Esta opción, les decía, me parece que es menos práctica porque hay que entender cómo funcionan las macros. Hay opciones, incluso trabajar desde Word es mucho más sencillo que hacerlo en PowerPoint. Pero si ustedes quieren intentarlo, hay que entender cómo funcionan las macros. Primero, aquí donde dice dim, vamos a colocar el nombre de la hoja donde tenemos nuestros datos. Si ustedes nos vamos a nuestro archivo Excel, aquí vemos que se llama nuestra hoja datos. Ese mismo nombre debe aparecer en nuestro código. Después del dim, aquí sht datos, que será el nombre de nuestra hoja. Declaramos las variables que tenemos en nuestro archivo Excel. Son dos columnas las que estamos manejando. Una columna que se llama fecha, en donde debemos declarar dim str fecha, que es el nombre de nuestra primera columna, lo demás como lo describe este código, y luego la segunda columna la debemos declarar como dim str día, y lo demás tal como lo menciona el código. Son dos columnas. Si nosotros tuviéramos una agenda semanal, pues tendríamos que hacer un copy paste de esta declaración y tendríamos que agregar el nombre de nuestras demás columnas. Pero como estoy tratando de que no sea tan complicado el tutorial, estamos trabajando con una agenda diaria en la cual solamente necesitamos estas dos columnas. Bien, ahora vamos a crear nuestras variables de tipo objeto. ¿Sí? Esta variable que estoy sombreando en azul no va a cambiar, esta siempre va a ser constante. Aquí, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que vamos a preparar un archivo en PowerPoint. Para ello se va a crear un nuevo archivo, se van a crear las diapositivas y se van a almacenar los nombres que ya hemos nosotros declarado en el archivo Excel. Bien, ahora con los siguientes códigos vamos a llamar a la hoja donde vamos a obtener los datos y así vamos a asignar el objeto a los datos. Para ello debemos de poner un set sht datos, que es el nombre de la hoja de cálculo donde nosotros tenemos nuestras fechas, y aquí es importante entre paréntesis después del worksheet poner entre comillas y paréntesis datos. Luego posteriormente vamos a buscar la plantilla, que en este caso se llama base. Si ustedes recuerdan, nuestra plantilla para la agenda diaria la hemos guardado en PowerPoint y la hemos nombrado como base. Aquí tenemos que declarar cómo es que se llama nuestro archivo de PowerPoint. Es importante que ustedes coloquen las palabras correctas de acuerdo a cómo se llama el archivo. Una vez que hemos declarado cómo se llama nuestro archivo de PowerPoint, vamos a asignar la plantilla informes al objeto para que guardemos el objeto con el nombre combinados. Esto quiere decir que, bueno, ya declaramos nuestro archivo Excel acá arriba, ya declaramos nuestro PowerPoint aquí. Ahora vamos a declarar cómo se deberá llamar el nuevo documento una vez que se haga la combinación de datos, y para ello lo hacemos con este código, y el código es el objpress.saveas. Todo lo que sigue es complicado estarlo pronunciando, pero es importante que el nombre del documento, aquí donde lo estoy sombreando, figure como ustedes quieran que aparezca una vez que se genere la combinación de datos. En este caso yo le puse combinados, y por supuesto se debe de generar en un archivo PowerPoint, por eso la extensión .pptx. Vamos a declarar que los datos se van a obtener a partir de la fila 2. Si ustedes recuerdan, tenemos dos columnas, pero los datos inician en la fila 2 porque en la fila 1 está el nombre de cada columna.
Entonces, a partir de la fila 2 es donde nosotros iniciamos a obtener los datos. ¿De dónde? Aquí le estamos diciendo que de la hoja que se llama datos. Aquí importante, obtener el dato inicial de la fila inicial de la columna 1 y columna 2. ¿Por qué? Porque son dos columnas las que tenemos. Si tuviéramos más columnas, pues tendríamos que copiar estos códigos y agregar los nombres de esas columnas. En nuestro caso nada más tenemos dos columnas. En la primera columna, que la nombramos fecha, aquí lo estoy sombreando, de la hoja de datos. Sí, esa sería nuestra columna 1. La columna 2, que sería, lo sombreo, su nombre, día, de la hoja de datos. Y esa sería nuestra columna 2. O nuestro dato 2. ¿Ok? Aquí le estamos dando la instrucción con este código que nos deberá duplicar la primera diapositiva del PowerPoint en un nuevo documento. Y lo que le sigue pues es un código que no va a cambiar, que va a ser constante. Nada más sí es importante reemplazar los nombres correctos. Aquí donde dice fecha, día, aquí también debería decir fecha, día. Hay que revisar muy bien el código y ponerle los nombres correctos a los cambios que yo les estuve resaltando en azul. Una vez que tenemos el código, lo demás ya no lo tenemos por qué cambiar, a menos de que tuviéramos más columnas. En esta parte pues haríamos un copy paste y pondríamos el nombre de las nuevas columnas. Pero hasta aquí ya está dada nuestra declaración de macro. Le vamos a dar en guardar. La cerramos. Ya hemos guardado nuestra macro. Ahora tenemos que ir al icono del Excel. Vamos a ir a donde dice macros, está Visual Basic y luego enseguida dice macros. Vamos a dar clic. Aquí vemos que nos aparece una macro, es la única que tengo yo ahorita en mi Excel y se llama combinar. La voy a seleccionar y le voy a dar al botón ejecutar. Y esperamos a que se ejecute la macro. La duración va a depender de la capacidad de su máquina y de la cantidad de datos que estamos tratando de combinar. En este caso, como es una agenda diaria, pues son 365 datos los que nuestro Excel tiene que buscar y tarda unos minutos. Le damos oportunidad a que cargue todos los datos. El Excel hará lo suyo y veremos que él mismo abre el PowerPoint para ir generando las diapositivas de acuerdo a la macro que nosotros hemos creado. Aquí vemos como hasta este momento van 112 diapositivas, todavía faltan algunas diapositivas. Una vez que se han generado la combinación de datos, el PowerPoint se cierra nuevamente porque nos ha guardado en la misma carpeta donde tenemos los archivos PowerPoint y Excel que estuvimos trabajando. Nos genera un nuevo documento en PowerPoint, el cual se autonombra como combinados de acuerdo a la instrucción que nosotros le dimos en la macro. Abrimos ese archivo. Vamos a darnos cuenta que el documento que aparece con el nombre de combinados nos aparece fechado. Veo algunas limitantes en cuanto a realizar la automatización en PowerPoint. No voy a hablar de las limitantes porque quiero que ustedes mismos las descubran. Sin embargo, la única limitante que yo les voy a comentar es la siguiente: el fechado no lo va a girar de atrás hacia adelante, es decir, nos lanza en la primera diapositiva el 31 de diciembre de 2022 y así se va sucesivamente hasta llegar a la diapositiva más lejana, que sería la diapositiva 365. En la diapositiva 365
es donde nos genera el primer día del año 2022. Es decir, que genera las fechas de atrás hacia adelante. Al momento de imprimir, pues ustedes deben de tener cuidado de tal manera que puedan dejar en orden su agenda. Esta es una de las varias limitantes que tiene el PowerPoint al momento de que lanza el fechado automático. Hasta aquí eso sería todo. Espero que de alguna manera el tutoriales y recomendaciones trabajen con otros programas. Ya he dejado varios tutoriales y siento yo que son más sencillos, entonces trabajen con ellos y diviértanse. Lo más importante de esto es que ustedes disfruten lo que hacen. Fue un placer compartir con ustedes en esta ocasión y nos escuchamos en un próximo tutorial.